Hola, buenas noches. Muchas gracias por venirse a la invitación de La Bruta. Todos los jueves, desde hace ya más de un par de meses, estamos tratando de conversar sobre temas que nos parecen imprescindibles, reflexionar así en colectivo, entre todos y todas, ¿no? Como para tratar de ver por qué salidas colectivas vamos a ir caminando en estos tiempos tan complejos, harto complejos. Entonces, en esta oportunidad, ha aceptado la invitación nuestro querido Estacie, que está aquí, y queremos agradecerle por venirse aquí, compartir sus reflexiones, su investigación, su trabajo y en esta ocasión también su propuesta. Entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Te agradezco estar aquí, querido hermano. Bienvenidos a todos y todas, a ustedes que nos siguen también. Empezamos. Gracias, hermano. Gracias. Muy buenas noches. Qué hermoso ver tantas caras conocidas y también no conocidas. Es un gusto estar aquí con ustedes. De lo que se trata es un ejercicio bastante osado. Pensar el horizonte, pensar el futuro. Y me he tomado la molestia de tomarme 3 meses para pensarlo. Y esto es un poco el resultado de un texto que viene en 2 partes y que va a ser publicado en la primera parte este sábado en Revista Nómadas, ¿ya? De lo que se trata es de que en muchos casos, más allá de lo que les voy a comentar del contexto actual y muchas más cosas, queda claro que una de las cosas que nos dicen siempre al movimiento socioecológico, ecológico o ambiental o de otro índole, es de que no tenemos propuestas, de que no sabemos, no tenemos alternativas y que ellos nos hablan en cifras duras, diríamos el lenguaje del diablo, en tecnicismos, y por lo tanto nosotros estamos soñando y con nuestros sueños no estamos proponiendo algo asequible para el país, y aún menos frente a una crisis donde queda claro que el horizonte ecologista quedó en una película digamos, de una antigua utopía que la hemos pensado, la hemos soñado en el pasado y que ahora nos podemos olvidar, ¿no? O por lo menos nos podemos olvidar un par de años hasta que las cosas mejoren y ahí veremos qué deberíamos repensar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con nada de esas primicias. Y aquí les vengo a traer primero un diagnóstico brutal de lo que nos proponen y 2, repensar las propuestas más allá de lo que están hablando el día de hoy y que para mí viene de una visión anacrónica, antigua, vieja y que de repente completamente disociada de la realidad socioecológica del país. Entonces, la charla de hoy día nos llama justamente a tratar de pensar más allá del horizonte extractivista o no neoextractivista. Déjenme aclarar ahí unos 2 elementos. El extractivismo es básicamente la idea de extraer recursos naturales a bajo costo, sin mucha industrialización y de volvernos, por lo tanto, exportadores de esa materia para el progreso de otros, para el desarrollo de otros, ¿no? Hoy día me voy a centrar, y no es el único extractivismo que hay en el país, en el agroextractivismo y, en cierta medida, en la minería de oro. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es, en ese esquema, hay otra visión del extractivismo que es el neoextractivismo. La diferencia es que el extractivismo es de repente está más en manos del privado, es más una vieja noción colonial de la cual nosotros somos una periferia para otros centros económicos. El neoextractivismo viene a decir, haremos esto con el Estado. Lo mismo que el extractivismo, pero desde el Estado, ¿no? Es el capitalismo de Estado, es la propuesta gasífera que hemos tenido en toda esta época,
Eso es el neoextractivismo, y a diferencia del extractivismo, su idea es de que tiene que venir a solventar programas sociales, a solventar un nuevo esquema de país en términos de el funcionamiento de beneficios sociales desde el Estado. Entonces, con eso quisiera proponerles de empezar con una radiografía del extractivismo boliviano, pensando desde las elecciones, claramente, sin entrar demasiado en detalle. Este domingo hay muchísimas dudas. Estamos a 3 días a un par de días de las elecciones, y potencialmente podrían ganar 1, 2 o 3 diferentes actores según las personas que ustedes con quienes conversan. Sin embargo, en esta incertidumbre hay un claro ganador. Es el extractivismo. No es el neoextractivismo tampoco, es el extractivismo a la antigua, ¿ya? Quiere decir, en manos del privado, con la idea de sacar materia prima barata. Ahora, podrán ellos pensar de que va a haber un paso de industrialización, hablando de que, por ejemplo, para las baterías, para el litio, vamos a hacer baterías de paso. Nos podrán contar muchos sueños más. En los hechos es extractivismo a la antigua. Pensando un poco en un texto de un amigo, Huáscar Salazar, el voto dura un día, la fuerza social se construye en años. Quisiera que eso lo piensen a lo largo de lo que les voy a comentar, porque justamente los candidatos no están proponiendo diferencias estructurales. Ellos todos piensan que son bien diferentes unos a los otros. En los hechos no son tan diferentes unos a los otros. Sí hay matices, sí hay unos que proponen de repente una fractura un poco con lo que es el régimen actual, y otros que proponen, según ellos, un cambio completamente drástico. En los hechos, todos proponen la profundización del modelo económico extractivista, ya sea de un borde más de izquierda, de un borde más de derecha, de acuerdo a digamos, las etiquetas que ellos dicen. Los rostros cambian, las siglas cambian, pero el modelo agroextractivista, en este caso, no cambia. Ahora, a esto, para solventarlo y para diferenciarse del pasado, lo que nos dicen es que van a volver a las recetas de los años 90. Van a volver a las recetas de los años 80. Hay que recordar que en Bolivia tuvimos un primer auge agroindustrial en los años 90. Si bien hemos tenido latifundios, hemos tenido los años 50, hemos tenido la industria del algodón, hemos tenido la industria de la caña de azúcar, la agroindustria moderna realmente toma fuerza a partir del 92 hasta el 97 y se perpetúa un poco más. Eso en gran medida es la construcción del norte de Santa Cruz, del norte integrado, y viene con fondos del Banco Mundial, un préstamo que en esa época era el equivalente del 4% de nuestro presupuesto estatal. O sea, la apuesta del crecimiento de la agroindustria en los años 90 surge no de empresarios self-made, no del dinero del sector cruceño, surge de préstamos que se hace el Estado cargo y que le da a los grandes agroindustriales para que en ese momento multipliquen la superficie soyera, que estaba en 200,000 hectáreas, hasta 700,000 hectáreas. Pasen, pasen, por favor, sin pena. No, como pues sin pena. Entonces, sobre esa idea, ¿qué pasa sin entrar demasiado detalle sobre lo que pasó en el 85 y la crisis de la hiperinflación? Hay un elemento que queda claro. En el 85, con el decreto que
fue aprobado por por Extensoro, se propone la liberalización de todos los sectores económicos, la liberalización de las exportaciones. ¿Saben qué? Después de ese decreto y de todas las medidas que tomaron para apoyar que aumenten las exportaciones, siguió disminuyendo 3 años consecutivos. Se recuperaron a los niveles previos de la crisis 11 años después. Les voy a decir algo más. El año pasado hubo un acuerdo entre el gobierno y la agroindustria de 10 puntos. En ese acuerdo liberalizaron las exportaciones agroindustriales. O sea, no es nada nuevo, ni siquiera frente a lo que el gobierno de Arce, del movimiento al socialismo, pretende. Y que los otros actores dicen, ahora vamos a liberalizar. Perdón, estaba liberalizado hasta hace unos meses cuando exportaron demasiada carne para que siga habiendo un abastecimiento suficiente. Entonces, a partir del mes del año pasado, de septiembre, empezaron a exportar más carne de lo que podían para el mercado nacional y el precio subió como ustedes lo vieron. Yo conozco a ganaderos en San Ignacio, les he consultado, a inicios de este año, nadie vio un aumento de precios. Pero, sin embargo, nosotros vimos un aumento de costos. ¿Dónde carajo se quedó ese aumento? ¿Verdad? A la vez, a ellos les convenía exportar porque estaban recibiendo divisas. Esas divisas no las trajeron de vuelta. ¿Por qué? Porque las grandes empresas del agro se prestan en bolivianos a tasas de interés bajísimas. Hablamos de 3.000 millones de dólares. 18% de los créditos bancarios van a 3 sectores: soya, ganadería, caña de azúcar. En el sector soya, que se lleva la mitad de eso, 6 grandes empresas se llevan el 68% de esos créditos. De nuevo, no es para el beneficio de los pequeños productores y demás y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta apuesta, como está construida, de liberalización de las exportaciones, no va a traer las divisas que pretende. Tendrán que generar más incentivos, reducir los impuestos, otras medidas más. Entonces, ahora, volviendo entonces a esta idea de la receta, lo que sí queda claro es que va a haber una austeridad, va a haber una apertura y fe ciega en el desarrollo extractivista. Claramente, el gasto público, como está el día de hoy, está mal. Hay que recortar, pero ¿por qué? Porque gastan en huevadas. La planta de Bulo Bulo costó 900 millones de dólares. No funciona hasta el día de hoy. San Ignacio, en la planta de San Buenaventura, caña de azúcar, norte paceño, 300 millones de dólares. Voy sumando 2 proyectos más y ¿saben qué? Llegamos al total del subsidio de la gasolina de un año. Se gastaron la plata en macanas, claramente. Entonces sí tenemos que pensar en recortar, pero ahí yo quiero decirles, ¿recortar qué? Y recortar a favor de quién y en contra de quién. ¿Por qué? Pase, por favor. Porque hay bienes públicos, servicios públicos que son esenciales y no solo eso, hay una ausencia del Estado, hay una calidad que nos dan de bienes y de servicios, por ejemplo, en la salud y en la educación, que es pauperísima. Si recortan ahí, eso no va a recaer sobre las grandes agroindustrias. Eso va a recaer sobre los bolivianos que dependen de esos servicios básicos. Ahora, el día de hoy hemos transformado el lema de los años 80, porque había un lema en ese entonces que era exportar o morir. Y con ese lema empujaron a que tenían que seguir liberalizando las exportaciones, pese a que, como les acabo de decir,
durante 11 años después, no se habían recuperado las exportaciones. Las medidas que tomaron no lograron. El día de hoy, ese lema se ha transformado en exportar hasta morir. Porque la gran diferencia de los años 90 con lo que vivimos el día de hoy es que tenemos una crisis ecológica y climática que no existía en el pasado. Y ese es el nuevo elemento de la ecuación que hace que más del 60% de los ríos, de acuerdo al Banco Mundial, están altamente contaminados en el país. La minería de oro domina los ríos amazónicos. La deforestación tiene niveles históricos. Los incendios han quemado el 11%, han afectado el 11% del país. Han afectado el 10% de los bosques el año pasado. En los 5 próximos años tendremos 2 El Niños. No es que soy visionario, sino que estadísticamente hay 3 El Niños por década. Acabamos de tener el primero. No ha fallado una sola vez desde los años 50 cuántos El Niño tenemos. Y el fenómeno climático del Niño trae una sequía brutal, y a cada vez que tenemos un fenómeno del Niño tenemos mega incendios. 2019, 2024, 2016, 2010, cada vez tenemos mega incendios. Nos esperan 2 en los próximos 5 años que tendrán que gestionar nuestros futuros gobernantes. Entonces, estamos viviendo este antiguo espejismo desarrollista que viene desde la fundación del país y desde mucho antes, desde la colonia. ¿De qué se trata? Se trata de pensar que Bolivia es simplemente un lugar bendecido de recursos naturales, como lo pensaban los españoles. La naturalidad de la explotación, por lo tanto, que nos va a llevar y que lleva, cuando hay ciertos auges, a brillar. Acabamos de vivir un auge del gas que se sobrepuso al auge de la agroindustria. 2012, 2010, 2012, hasta 2014. Estamos después de los brillos que hay la opacidad de la caída. Ya nadie se acuerda, todo el mundo añora, tenemos una frustración y como identidad nacional nos sentimos que hemos echado a perder una oportunidad única. Como bolivianos no nos sentimos en el marco del mapa nacional, internacional. Nos sentimos ausentes, sentimos que la única forma para salir hacia adelante es que nos conozcan gracias al rol que podemos cumplir, y ese rol está inscrito y limitado a los recursos que podemos proveer al mundo o al rol que podemos cumplir en ese esquema. Ahora, si tú te pones a pensar lo contrario, ¿qué te van a decir? Que no hay que frenar el progreso, que hay que persistir, así como un adicto en la dependencia misma que no te saca de la pobreza y que simplemente lleva al despojo, y que una vez más, Potosí, el auge de la goma, la quinoa, una y otro de esos auges han dejado despojo, contaminación y no han creado el famoso desarrollo del cual nos hablaban. Ahora, con eso, ¿qué nos dejan? Nos dejan deuda estatal, deuda social, deuda ecológica, que beneficia a pocos, pero deja un futuro hipotecado. ¿Por qué hipotecado? Porque en la medida que tú has invertido en algo, te has capacitado y demás como persona, digamos, en un tema, pues ya no vas a cambiar después de rubro, ya no vas a poder hacer otra cosa. Y eso es lo que están haciendo. Nos vamos a endeudar tanto que vamos a tener nomás que seguir en lo que nos han metido, porque el próximo futuro gobierno, después de el que vaya ahora a asumir, no va a tener más otra, porque habrán gastado la plata que se han endeudado en huevadas, en extractivismo que no nos va a salir de donde nos va a salir. Entonces, con eso, ahora quisiera plantearles las preguntas
si realmente no hay otro camino, si realmente no podemos imaginar otra Bolivia, un futuro no extractivista, un futuro de justicia socioecológica restaurativa donde nos hagamos cargo de las deudas que ya tenemos y que vamos a tener, deudas ecológicas, deudas sociales, deudas territoriales, deudas de organizaciones sociales y de marginalidades en las zonas periurbanas, así como en territorios. Otro futuro, otro horizonte. Creo que sí. Y por eso hoy día les vengo a plantear un par de elementos para reflexionarlos y para sembrar las semillas para que ojalá en 4 o 5 años no nos estemos viendo de nuevo acorralados en un espectro electoral que no nos representa, un espectro electoral que no nos propone más que falsas salvaciones. Sin justicia ecológica, la economía es solo números vacíos. Sin justicia social, la transición ecológica es completamente inviable. Ahora les voy a dar unos datos duros, unas verdades incómodas que en Bolivia no se conocen y que son de la Universidad de Berkeley y de la Paris School of Economics. Son del World Inequality Database. Los tienen para todos los países del mundo. Ustedes mismos pueden acceder, son bien accesibles. Una herramienta bien bonita para poder mirarlo. ¿Qué nos dice sobre cómo están repartidos la riqueza en Bolivia? En el año 2000, el 10% más rico de Bolivia tenía el 68% de la riqueza. Repito, 10% más rico, 68% de la riqueza del país. 23 años después, 2023, el 10% sigue teniendo 63% de la riqueza. Movimiento al socialismo. Miren, pues, las estructuras de la riqueza no han cambiado. La concentración sigue altísima. A lo opuesto, el 50% más pobre pasó del 2000, agárrense bien, de tener 3% de la riqueza. 3% para la mitad más pobre del país. Miércoles. ¿Saben cuánto aumentó? 0,5%. 3,5%. No, pues, no ha traído en estructura de riqueza cambios. Ustedes me dirán, pero los ingresos han mejorado. Ojo, la riqueza no es lo mismo que los ingresos. La riqueza es la acumulación de ingresos de todo tipo, de renta, cuentas bancarias, propiedades, todas esas cosas. Si tú no tienes ingresos que cambian mucho, pues los procesos de riqueza para cambiarlos toman mucho tiempo. Thomas Piketty, que es el director del Instituto de Inequidad de la London School of Economics, tiene un libro maravilloso en el cual nos explica que para salir de la pobreza, en términos de cambiar las estructuras de la riqueza, se necesitan por lo menos 3 a 4 generaciones. Tenemos que sostener ese tipo de cambios de forma larga y duradera. Ahora entonces les propongo los datos de los ingresos. El 10% más rico del país, adivinen cuánto ganaba en el 2000, en promedio, $66,000 anuales. Quiere decir que es como unos $5,000 mensuales, en promedio. Yo no sé, yo no gano 5,000 de lejos. No sé si aquí alguien gana 5,000, pero 10%, no creo que ninguno de nosotros somos parte de ese 10%. 23 años más tarde, subió a $83,000 anuales. $20,000 más. O sea, un tercio más. Es harto dinero.
¿no? Ahora veremos los 50% más pobres. En promedio, solían ganar $1,000 anuales. Anuales. Quiere decir menos de $100 por mes. 23 años más tarde, $1,687. Lo que pasa es que el 85% del país vive de la economía informal y ni siquiera accede una gran parte del país al salario mínimo. El salario mínimo no es el mínimo para la mayoría de los bolivianos. Esa es la realidad. Al mismo tiempo, la torta, o sea, los ingresos del país, sí crecieron. Pasaron de 8.400 millones de dólares a 50.000 millones de dólares. O sea, se multiplicaron por 5. Pero los ingresos nuestros no se multiplicaron por 5, ¿verdad? ¿A dónde fueron a parar? Entonces, con esa noción, quisiera que pensemos, pasen, sí, por favor, que pensemos justamente en unas nociones que van más allá de estas etiquetas del movimiento al socialismo, de ser ecologista, de ser socialista. Claramente el MAS no ha sido ecologista y tampoco vivimos en un régimen socialista. Esa es la realidad. Ahora, con eso en mente, quisiera hacerles un desglose de la devastación socioecológica y el costo real de este modelo en el cual estamos subsumidos. Recuerden, lo que les voy a hablar no es todo el modelo extractivista. Son los dos ejes principales del PUGE actual, que es la minería de oro y el agroextractivismo. El boom de la minería de oro realmente inicia el 2016 y el 2019 toma niveles muy altos porque a partir de ahí hemos comenzado a tener precios prácticamente récords. 6 años más tarde, el precio del oro, desde el 2019 a la fecha, se ha casi duplicado. Duplicado. Estamos en unos momentos históricos. Entonces, en el 2022, exportábamos legalmente 3.000 millones de dólares. El déficit que tenemos ahorita, en términos de cuánto deberíamos exportar más, es 1.500. ¿Ya? Aquí estamos hablando de 3.000 millones. Los precios se han incrementado de 60% desde entonces y casi todo ahora va de forma de contrabando. No tenemos la menor idea de cuánto dinero el oro está sacando. Pero si sacamos los mismos volúmenes de antes con los precios actuales, estamos hablando de unos 4-5 mil millones de dólares. En otras palabras, si ese dinero pasara por el Banco Central, se acabaría el problema de los dólares, no habría déficit comercial y no estaríamos en un momento de crisis. El hecho que han tolerado y han construido una vía y un sistema donde solo pagan 2,5%, donde no hay control, donde hay un capitalismo salvaje del oro, es parte del problema que tenemos el día de hoy. Solamente pagan 2,5%. No sé ustedes, yo pago 14% de impuestos. Claramente, ellos deberían pagar muchísimo más. Los impactos que tienen son destrucción de ríos, bosques, contaminación por mercurio, violencia, trata y tráfico de seres humanos y una violencia sobre los territorios y degradación social. A su vez, no hay que tampoco pensar que todos los mineros del oro viven una panacea y son billonarios o multimillonarios. Hay mineros precarizados, hay comunidades despojadas, hay comunidades que también participan de la minería y hay contaminación a todo nivel. La agroindustria, en su caso, desde el 2019 vive niveles récords de deforestación y de incendios
y en su gran mayoría, 54% es de ganadería. Yo sé que aquí muchos lo saben y lo entienden. Tenemos que entender el nivel de disociación de la mayoría de la población boliviana. He hecho hacer unas encuestas donde yo trabajaba antes, que no quisieron publicar porque les pareció preocupante la realidad que mostraba. En Santa Cruz y en La Paz, entre la población adulto mayor, más de 18 hasta 50 y algo años, 52% de los cruceños no podían conceber que la ganadería genere deforestación. ¿Se dan cuenta? Ustedes van al campo, hablan con cualquier ganadero, obviamente que te va a decir que deforesta. A ese nivel, esta batalla no es solamente una batalla de horizonte, es una batalla de conocimiento, es una batalla de entendimiento, no es simplemente poder, es información. En el país tenemos, según las estimaciones de las diferentes federaciones de ganaderos del país, cerca de 45,000 ganaderos en el oriente. 45,000. El otro rubro que deforesta más son los soyeros, 17%. Son cerca de 20,000 soyeros. La NAPO dice 14,000. Los hechos es que esa data es bien antigua. 20,000 soyeros, 45,000 ganaderos. ¿Saben cuánta gente participa en la castaña? Más de 70,000. El Beni es más castañero que ganadero. Sin embargo, no lo concebimos como un espacio ganadero. Estos actores, que son una minoría demográfica, concentran la expansión. No quiere decir que se benefician, no quiere decir que tampoco están ellos exentos de explotación, exentos de contaminación y muchas más cosas. El año pasado se perdió 40% de la cosecha de soya por la sequía brutal que hubo, y les puedo asegurar que mucha gente tuvo que recurrir a vender a su propiedad y a irse a vivir de forma precarizada a la ciudad. Muchos soyeros. Al mismo tiempo, las empresas de la soya que pretenden que generan tanto empleo, solamente generan 4,000 empleos en el país. Esto es data oficial, que acaba de salir hace unos meses en un reporte que nadie lo ha leído. La carga fiscal a nivel de productores es bajísima. 31 bolivianos por hectárea para áreas agrícolas. 3 bolivianos por hectárea para áreas ganaderas. 0% de impuestos para la exportación. Estamos hablando del momento de hoy, no después de las elecciones donde les van a dar beneficios. Bueno, no sé qué más les van a dar. A nivel de las empresas, he mirado una a una todas las cuentas de las grandes empresas del agro boliviano y he calculado cuántos impuestos pagan en comparado a las ventas que realizan. Menos del 1%. Ustedes, en proporción, pagamos más impuestos que estas grandes empresas que son el motor agroindustrial ganadero de Santa Cruz y del país. Los impactos, incendios, destrucción de ecosistemas, contaminación por agrotóxicos, despojos de territorios indígenas y campesinos. Ni siquiera alimentan al país. Producen y se expanden para exportar. La expansión responde a la creación de excedentes. Si mañana dejáramos de expandirnos, tendríamos un excedente de carne para 8 años más. No va por ahí el tema de alimentarnos. Lo mismo con la soya. Es peor todavía, porque con la soya, el día de hoy exportamos como 60%. Ahora, hay una cosa. Evidentemente hay todo tipo de actores metidos ahí. No solamente hay empresas, hay menonitas, hay interculturales, hay también
pequeños ganaderos y medianos indígenas, también los hay. Hay que reconocerlo. Aprovecho aquí para contarles de un caso que acabamos de publicar esta mañana en Revista Nómadas, donde yo trabajo, y que es de Yodikei, o Yodikai, perdón, no conozco bien la pronunciación, una comunidad Yodikai, 27 de mayo. Esta comunidad está en Pailón. Es una comunidad ayorea. Quiere decir que son antiguamente nómadas y afortunadamente han tenido un acuerdo con una TCO guaraní que les ha dado históricamente derecho a seguir ocupando su comunidad ahí. En el 2021, una noche aparecieron con cohetes, con petardos, con armas, un grupo de colonos interculturales y quemaron las casas, quemaron la ropa, botaron a la gente, la pegaron, la sacaron, la despojaron. 4 años después, es brutal lo que pasa. Se murió una de las niñas que salió de ahí en plena lluvia, con una fiebre. Sus hermanos están traumados porque piensan que cada vez que hay un cohete van a venir a sacarles de su casa y quemarles. Viven en la precariedad, son 40 familias que viven en precariedad en los bordes de Santa Cruz. Son conocidos por ser antisociales según la cruceñidad actual. Y no es la historia única. En este caso, la policía no quiso tomarles la denuncia, la fiscalización no inició una investigación, el INRA sí encontró que había habido despojo, pero que no era su competencia. Lo mismo, Puerto Quijarro, quemaron la casa comunal de ayoreos hace 3 años por ser los antisociales del pueblo. Porque venían de ser despojados de otras zonas y evidentemente los ayoreos tienen todos estos estigmas relacionados a la prostitución, relacionados al alcohol, relacionados al crimen, relacionados a todas estas cosas. Esa es una deuda que tenemos sobre esos pueblos. En el Estado plurinacional de Bolivia, en 2025 no puede estar ocurriendo esto. ¿Quién los ha despojado? Los ha despojado un grupo que se ha dicho colono intercultural y que el día de hoy ocupa sus tierras. Hasta el día de hoy. A todo eso hay otros frentes extractivos. Hidrocarburos en Tariquía, donde defensores ambientales están siendo criminalizados. Avasallamientos en áreas protegidas. Bueno, eso ni hablar dónde, porque es casi todas las áreas protegidas. Minería de otros metales históricos, que eso ya hemos naturalizado, eso ni para qué hablar, ¿no? Pero en los hechos, pues, contaminan los ríos, contaminan el agua, destrozan bofedales y no nos traen riqueza. Carreteras que fragmentan ecosistemas. Aguaré casi se queda sin agua por eso. Represamientos como en el caso de Roboré, TCO Turubó, donde un ganadero se dijo que iba a cortar el río para él aprovecharlo. Basura urbana como en el caso de Santa Cruz y en todo el país. Y de paso en el caso de La Paz, un caso conocido de que las trabajadoras no solamente están siendo explotadas, pero están siendo abusadas de tantas formas, y eso les invitaría a que vean con Violeta Tamayo, que estuvo un par de semanas antes, y que acompaña eso. Tráfico y caza de fauna. Hemos tenido uno de los casos más importantes del continente, que se ha denunciado a inicios de este año, a través de la revista Nómadas para Bolivia, y que se trataba de avionetas que venían hasta San Matías desde los años 80, no es de ahora, y que se dedicaban a cazar jaguares y a otros tipos de especies. Había un tarifario. ¿Se dan cuenta?
Un amigo mío fue a un café en España y encontró un tarifario en la pared con precios de cuánto deberías pagar para venir a Bolivia a cazar. Jaguares, todo tipo de animales. Esa es la realidad. Al lado tenemos refugios animales, Senda Verde, Siwi, que están siendo amenazados, que están siendo siempre abandonados y que ahora incluso en el caso de Senda Verde le quieren construir unas líneas eléctricas porque dijeron que ahí iban a hacer, pese a que no debería ser así. Entonces queda claro que la desigualdad extrema más la devastación ecológica es el núcleo del modelo. Que los engranajes que lo sostienen son una inversión pública desproporcionada y sostenida. En el caso del gas, no hemos hallado gas en 20 años y de los pocos datos que pude encontrar oficiales de ejecución, no de anuncios de ejecución, tenemos 3,000 millones de dólares que Bolivia, el Estado boliviano, le dio a empresas petroleras extranjeras para buscar gas en Bolivia. No han encontrado una sola gota de gas. ¿Se imaginan un momento si esos 3,000 millones de dólares los hubiésemos invertido en productos forestales no maderables, en otros tipos de economías? No estaríamos el día de hoy con este terrible problemote que tenemos. No es que hay una vía, hay muchas vías más pensando en lo que no se hizo. Pero vamos a después pensar en lo que deberíamos hacer. El subsidio de la gasolina a 3,72 o del diésel es uno de los es uno de los precios más bajos de la región. Nuestros 5 vecinos pagan $1 por litro en promedio. Obviamente que vamos a seguir contrabandeando. No solo eso, el sector soyero, por sí solo, se saca 7% del diésel del país. 7%. No es competitivo, sino que, gracias al subsidio boliviano, es recontra competitivo. Deforestar una hectárea en subsidio de diésel representa $104. Estamos subsidiando todo este desastre. El financiamiento es opaco. En el caso de la minería de oro, lavado de dinero, incluso del narco, tenemos brasileros, tenemos colombianos, tenemos chinos, tenemos incluso ahora financiamiento nacional. En el caso de las finanzas del agro, la banca y finalmente los fondos de pensión que alimentan a la banca. Hemos llegado el día de hoy a una deuda pública récord histórica. Externa, quiere decir en dólares, tenemos una deuda de 13,800 millones de dólares. El gobierno podrá decir es solamente 25% del PIB. En los hechos, hay una deuda de más del doble de eso que tenemos internamente. ¿Y sabe con quién? Con el Banco Central y con la gestora. Quiere decir que el problemote es que cuando tienes deuda externa puedes acudir a condonaciones. La verdad es que en valor, comparado a nuestros vecinos, no es mucho. Podríamos salvarnos de muchos problemas. La deuda interna nadie te la condena. Y eso son plata que si mañana dejamos de pagarle a la gestora y al Banco Central, pues nosotros mismos entramos en quiebra. El servicio de la deuda externa representa el mismo tamaño que el hueco del déficit comercial. 1,700 millones. ¿Qué quiere decir? Plantearnos de endeudarnos más para este modelo es cavar hondo, cavar profundo y poner hipotecar nuestro futuro. Entonces, con todo esto, las preguntas que nos tenemos que hacer es, frente a las propuestas electorales, el recorte del gasto público, ¿dónde y a quién? La eliminación indiscriminada de los subsidios o
la eliminación de los subsidios, mantenerla para el transporte público y para ciertos rubros. ¿Y saben qué? Para la minería de oro y el agro y otros. No solo eliminarles, que paguen más, que paguen un impuesto por la gasolina y el diésel, como se hace en otros países del mundo. Y si así no son competitivos, pues que quiebren. Carajo. Minería de oro con los precios actuales y que quiebra, pues no debería ocurrir. La apertura total de los mercados ya existe. Es un mito de que ahora la van a liberalizar. La devaluación tiene que ocurrir, pero ¿saben qué? Una devaluación mal hecha nos va a llevar a una hiperinflación fea, bien fea. La competitividad como ajuste en términos de que devaluar el peso supuestamente le va a generar mayor competitividad a los exportadores, porque va a hacer que sus costos son más baratos. En otras palabras, trayendo un poco de dólares y ahora que los precios en Bolivia vayan a ser más baratos por esa devaluación, van a ser más competitivos. Pero ¿saben qué más pasa cuando se devalúa el boliviano? No sabemos eso desde años porque en Bolivia tenemos una tasa fija. Nosotros todos nos vamos a volver mucho más pobres. Cuando oficialmente el peso boliviano pase de 7 a 14, todos nuestros bienes en bolivianos valdrán la mitad. Todos nuestros ahorros en bolivianos valdrán la mitad. Todos nuestros ingresos valdrán la mitad. Esa es la realidad. Y si es más que 14, pues valdrán menos que 14. Eso dicho, el valor que vaya a tener el boliviano es una incógnita brutal, porque claramente están en una improvisación, porque nadie sabe cuánto queda y qué queda en el Banco Central. Con eso, proponen que para traer divisas les van a eliminar los impuestos a las utilidades. O sea, de nuevo, más recorte de lo poco que contribuye. Y la promesa es apoyarles a expandir la frontera agrícola y ganadera, legalizar los transgénicos. De paso, eso ya es el sumum del cinismo, bajo la lógica de que eso va a parar la deforestación. Me voy a tomar un momento para explicarles esta lógica. Los transgénicos, la lógica es de que supuestamente suben los rendimientos. Les cuento que no es así. Lo que hacen es que te permiten usar mejores agrotóxicos, mejores en el sentido que son más eficientes, más duros. En los hechos es agrotóxicos más nocivos. Y con eso van a contaminar ríos, van a contaminar los alimentos y ni siquiera es que los van a contaminar. Es que en Bolivia, pese a que la ley no permite, porque solo hay 1 o 2 transgénicos autorizados, tenemos todos los transgénicos que ustedes quieran. Si ustedes se meten en Marketplace van a encontrarlos. El Colegio de Agrónomos de Santa Cruz acepta que en el maíz donde no hay un solo autorizado, el 80% del maíz amarillo en Bolivia usa transgénicos. Entonces, ellos plantean de que se legalice. ¿Por qué? Porque los van a tener más baratos, porque los van a traer ya no de contrabando, sino de forma legal. En todo este periodo hay un proceso en el cual tú puedes ir a someter ante el Estado la propuesta de que legalice o autorice transgénicos. Nunca lo hace. ¿Por qué? Porque saben que no pasarían las evaluaciones técnicas ambientales. Y que no importa, porque prefieren traerlo de contrabando porque está tolerado y las autoridades no hacen nada al respecto. 40% de los alimentos de Cochabamba, de acuerdo a un estudio, tienen múltiples tipos de agrotóxicos. Y no hablo de soya. Pasa que cuando entran para soya, esos agrotóxicos son usados para otras cosas. Porque en Bolivia no tenemos un servicio de extensión, que es un servicio estatal de apoyo a los productores en caso de problemas. Así de pequeño es el Estado en Bolivia que vamos a recortar.
En el caso de la ganadería, ni hablar. No tiene nada que ver con transgénicos y ahí no va a reducirse si fuese el caso. Y toda esta lógica es bajo la lógica de que si les damos transgénicos, como van a producir menos, van a deforestar menos. A ver, un ratito. Si yo produzco más, en ese caso hipotético, pues me convendría poder deforestar más porque voy a ganar más. O sea, ¿cuándo ustedes han visto a un rico que diga, uy, no, ya he ganado $100,000, ya es suficiente, ¿no? El año próximo, no solo suficiente. No, pues, ¿no? Evidentemente que es más y más y más, ¿ve? Reinvertir lo que he ganado y si hay más chance para ganar, pues reinvierto, ¿no? La ganadería como principal motor de la deforestación. ¿Saben qué? La castaña en el día de hoy exporta más o igual que la ganadería en este momento. Y la apuesta de exportar a China es una apuesta que claramente, si se liberaliza, porque ahora se ha suspendido hace unos meses, en el caso de la carne específico, se ha suspendido esa liberalización. Si se vuelve a liberalizar, volverán a subir los precios como han subido antes, en el caso de la carne. La promesa del litio como potencia bajo contratos con grandes empresas no solo pone en riesgo al Salar de Uyuni, que es el destino número 1 del turismo nacional. 170,000 personas visitan el Salar de Uyuni cada año. ¿Se imaginan si mañana destrozan eso para un litio que supuestamente nos va a traer beneficios y que cuando vemos los análisis de costos de explotación ni siquiera llega al precio internacional? O sea, van a extraer litio a pérdida bajo el supuesto de que algún día va a subir el precio para destrozar el día de hoy el turismo que nos ha tomado años de esfuerzo y que de paso no está exento de explotación y otras cosas que se podrían mejorar. La conclusión es que nos venden una modernización cuando en realidad nos están profundizando en la dependencia extractiva. El cambio real no vendrá de las papeletas. Ahora, hay que abrir el espacio político a otros horizontes. La primera batalla no es simplemente una batalla de narrativas, es una batalla de conocimiento, es una batalla de vivencias y de experiencias. Existen el día de hoy en Bolivia muchas y múltiples experiencias que ya han superado el extractivismo, pero que corren riesgo frente al extractivismo. Caso de Seibo, que lo conocemos todos, exportan a ellos solos la mitad del cacao boliviano y corrían riesgo de tener minería de oro porque la vicepresidencia no les toleró de que puedan declararse un municipio libre de minería y les abrió juicio. Bajo después campañas, tuvieron que echarse para atrás la vicepresidencia. Azaí. Tenemos en Beni y en Pando mucho azaí que sale de contrabando porque los vecinos, como tienen mejores monedas, van y compran muy barato y ni siquiera sale de forma a generar divisas para el país, para el Banco Central. Donde sale el azaí exportado es de una comunidad del Porvenir, donde yo he trabajado, en el norte de Santa Cruz, y donde, ¿saben qué? Ellos han sufrido de incendios el año pasado, en su plan de manejo de azaí. Corren riesgo de que a futuro hayan más incendios y que se queme su futuro. Una de las frases de un amigo de allí es, hermanito, si se nos vuelve a entrar, yo ya no los voy a poder convencer de que volvamos a reconstruir todo. Porque los otros compas se quieren volver ganaderos, porque dicen, todo el resto de San Ignacio se está volviendo ganadero, están haciendo dinero, ¿qué carajos hacemos con el azaí? Que sí nos ha dado riqueza, pero que si se quema mañana, son años y años de trabajo echados a la basura. Entonces, existen estas alternativas y las tenemos que defender uña y mugre, a toda costa. Tenemos que disciplinar el capitalismo extractivo.
quitar los subsidios, como les he dicho, pero reemplazarlo por un precio diferenciado. No es justo que porque ellos se chuparon la gasolina y el diésel todos estos años, todos nosotros vayamos a pagar los platos rotos. Tenemos un sistema supuestamente que permitiría con trazabilidad de que la gasolina y el diésel no vaya al narco. ¿Por qué no podemos usar eso? ¿Acaso no estamos en un sistema con chips y todo lo demás? Tenemos impuestos, deberíamos tener impuestos progresivos al extractivismo. Y no solo eso, una reforma fiscal progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que si el 85% del país vive en la economía informal, no forzosamente deberían estar pagando más. Deberías darles la chance de pagar 5, 10% de impuestos con tal de que se regularicen y entren al esquema y puedan hacer aportes a la AFP y muchas más cosas. Tiene que haber un beneficio para que valga la pena. El Estado tiene que mejorar sus servicios públicos y bienes. Nadie va a querer pagar más en las condiciones actuales. Pero los más ricos deberían pagar mucho más. Y eso va a sonar hacia comunismo puro, pero les voy a explicar una cosita. En los años 1920, 1930, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, subieron las tasas de impuestos para que, o sea, en esos países el sistema funciona de esta forma. Tú ganas, por decirte, $10,000. Los primeros 2,000 los vas a pagar a una tasa de impuestos menor. Los siguientes 2,000 vas a pagar a un impuesto mayor. Y va subiendo esa tasa a cada eslabón más arriba. No quiero perderlos con eso, pero antes de Ronald Reagan en Estados Unidos y antes de Margaret Thatcher en Inglaterra, el nivel más alto de impuestos para los más ricos de esos dos países era de, escuchen bien, 80%. De ahí bajó con Ronald Reagan y Margaret Thatcher a 40%. En Bolivia, adivinen cuánto es, 14%. ¿Se dan cuenta? Movimiento al socialismo diciendo, régimen socialista, ni por si acaso. Ni siquiera hacemos pagar a nuestros ricos lo que hacen pagar en países neoliberales o liberales del norte. Esa es la realidad. Ahí tenemos mucho dinero que hacer y mucha justicia social que hacer. Porque con eso hay también que hacer pagar mucho menos a los actores que pagan, que no deberían. Yo conozco emprendimientos indígenas, urbanos, que no pueden lograr con 14% de impuestos. Y no los culpo. Yo también la sufro con eso. Deberían y deberíamos pagar menos. Hay que plantearnos un control oligopólico. Las grandes empresas del agro también son de propiedad de gente que son propietarios de los grandes bancos del país. Y no solo eso, no hay una competencia real en muchos eslabones. Tenemos colusión, quiere decir que se ponen de acuerdo y nos hacen pagar más a todos. Debería haber mucha mayor transparencia en la propiedad y en la cadena de valor. Deberíamos obligarlos a repatriar esos dólares y no obligarlos dándoles mayores beneficios, sino cerrándoles la oportunidad a que sigan prestándose en bolivianos de forma barata como lo están haciendo. Si los obligas a hacer eso, van a tener que repatriar, porque el día de hoy los grandes exportadores se están endeudando en bolivianos porque saben que mañana se va a devaluar y que sus deudas no van a valer nada. Habría que, por lo tanto, tener tipos de cambios diferenciales y facilidades crediticias diferenciadas. Las grandes empresas que exportan deberían poder demostrar de dónde exportan. Y les digo, empresas como Cargill dicen que ellas exportan de 300 personas
y que son capaces de decirte 93% de todos los predios de donde sacan. Bueno, pues que nos demuestren que no están exportando de zonas donde hay deforestación ilegal. Más de la mitad de la deforestación del país es ilegal. Si no vamos a dejar que los narcos se presten dinero de la banca porque está mal, pues tampoco que los que están deforestando de forma ilegal lo hagan. La transición ecológica tiene que venir con justicia, fondos de reparación socioecológica. Quiere decir que estos actores mineros, auríferos, agroindustriales, deberían poner para crear fondos de compensación de la gente que ha sido afectada históricamente y no simplemente porque tu predio era el vecino de este. ¿No? Tenemos un sinfín de personas en los ríos amazónicos y de comunidades que tienen contaminaciones de oros que hacen que es una muerte lenta y segura. Tenemos que tener también una reducción programada. No se trata de que la minería de oro ahora sí pague y ahora sí esté trayendo sus dólares por el Banco Central. Son menos de 30 grandes contrabandistas del oro que podríamos presionar para que lo hagan. Pero yo no propongo el neoextractivismo, o sea, que ahora sí pase por el Estado o sea estatizado. No propongo eso. Propongo que tengamos que tener metas anuales para reducir esas áreas extractivas, esa deforestación y esa reconversión. Es el elefante blanco, ¿no? O sea, evidentemente el elefante en el cuarto, quiere decir, si tú dices eso, pues los mineros se te van a venir y se te van a romper la casa, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Pues si los agarras a los grandes exportadores o contrabandistas del oro, no sería así. Y si tendríamos fronteras herméticas, pues tampoco sería así. Ni siquiera la gasolina saldría de contrabando. Tenemos que pensar en la restauración de los ecosistemas. Tenemos que pensar en recuperar la plata robada. De los 3 últimos ministros de Medio Ambiente, 2 han sido destituidos o han renunciado por enriquecimiento ilícito. Uno de ellos quiso el mismo día, en bienes raíces, registrar 5 nuevas propiedades. Y tenía una cuenta de banco donde todos a quienes les había dado favores o los tenía chantajeados, le tenían que ir aportando. Por favor. Ese tipo esta mañana lo acaban de arrestar por violencia doméstica de paso. El otro anterior, Juan Santos, biólogo, presidente de la Asociación de Ganaderos, declaró al entrar como ministro que tenía simplemente 15,000 bolivianos de bienes. 15,000 bolivianos. Bueno, pues un celular, una moto y una vaca, porque hay que tener una vaca para ser miembro de la Asociación de Ganaderos de Pando, ¿no? ¿Y cómo será presidente de esa asociación? Obviamente que nos estaba mintiendo. Y después encontraron cerca de 40 bienes a nombres de sus familiares. Obviamente, esa plata robada no las tienen que devolver. Dense cuenta que su asesora lo denunció. ¿Por qué? Porque dijo con este cinismo de que él estaba pidiendo como coima a los proyectos más de lo que normalmente se pide. Normalmente se pide 3% y él estaba pidiendo 7% y que ya era mucho, pues. No, pues, ¿qué es eso? Tendríamos que recuperar esa plata, ¿verdad? Las economías no extractivas existen, no están exentas de problemas. El norte amazónico es la región rural del país donde se ganan los mejores ingresos del país. Más de 3,000 bolivianos mensuales, todo el año. Aquí, en Potosí y en otras regiones, 1,700 en Potosí, mensuales. Hay que democratizar la propiedad y la gobernanza económica. En Alemania y en Suecia, las grandes empresas suelen tener el 20-30% de sus acciones que le pertenecen, ¿saben a qué? A sus trabajadores. ¿Aquí ustedes conocen eso? No, pues no tenemos esos esquemas. La demercantilización de los bienes esenciales.
No tienen que ser todos los bienes lucrativos y competitivos. Si mañana tú me dices que el teleférico no es competitivo, pues hazlo competitivo, o pues si no es, pero seguí, no me lo vayas a cerrar, por favor, ¿verdad? La salud es pauperísima y debería ser mejor y no forzosamente ella misma poder ser competitiva, porque claramente no está dando buenos resultados. Tenemos que pensar en invertir en salud entre 10 y 12%, en educación entre 6 y 8% de forma anual y constante. Recuperar el poder de nuestra gestora de las pensiones. La gestora de pensiones tiene el mismo tamaño que todos los créditos bancarios de todos los bancos del país. Es gigante. Y la última vez cuando fuimos a visitar al subgerente de inversiones con la María Galindo, ¿saben qué? Un par de semanas después, ese tipo tuvo que renunciar por las babosadas que nos dijo. Y esa gestora tiene un poder. La gente en la banca que yo conozco hacen así delante de la gestora porque ellos buscan que la gestora ponga dinero en la banca para que la banca después nos represte. Si la gestora mañana dijera, no presten a industrias extractivas, se hace y se hizo y la banca va a encontrar las formas. La gestora tiene un poder gigantesco y son nuestros ahorros de nuestras pensiones. Y les voy a decir algo más. La gran mayoría de esos ahorros, ¿saben de dónde vienen? De La Paz. Para que sepan. ¿Por qué? Porque hay el Estado central y también porque hay una mayor parte de la economía formal que se encuentra aquí desde mucho más antes. Hay que pensar en romper la captura corporativa del Estado. ¿Cómo es posible que ex gerentes de la ASFI después vayan a trabajar a fondos de inversión? ¿Cómo es posible que presidentes del Banco Central después se vuelvan asesores de la agroindustria? En otros países esas cosas no se pueden. Tú no puedes trabajar, hay un conflicto de interés, no puedes ir a trabajar donde tú has estado regulando. No es posible que ese subgerente de inversiones de la gestora ahora se haya vuelto el gerente de inversiones de el banco, no lo voy a nombrar, pero aquí si me ves, ya sabes. Bueno, hay condicionalidad socioecológica que tenemos que poner. Hay protección de movimientos sociales que tenemos que garantizar. No estamos con problemas como en otros países, pero sí, claramente no queremos llegar a eso. Como movimiento ecologista, les quisiera proponer, y aquí ya va a ser bien corto, un par de cosas que tenemos que pensar. Evidentemente, entre las luchas que existen, ya sean feministas, antiexplotativas, anticapitalistas, ecologistas, de todo índole, no podemos pensar en tener cada uno un movimiento separado. ¿Por qué? Porque las propuestas que tenemos al frente son integrales. Cuando oyes a los candidatos, ellos nos hablan de todo. Nosotros también deberíamos hablarles de todo. Tendríamos que unir nuestras fuerzas porque, honestamente, los partidos ecologistas en Europa no funcionan. No dan arrastre porque solamente están enfocados en un tema. Y sí, los partidos sociales que tienen un enfoque ecologista tienden a tener un mejor arrastre. Digo esto no bajo la idea de que hay que crear un partido, pero sí tendríamos que tener representación, y no representación cooptada en otro partido o para lavarles la cara a agroextractivistas. No podemos llegar en 5 años y sentirnos de nuevo tan ajenos a estos procesos y esperar que una agenda socioecológica se arme solita o por otras personas. Tenemos que rearticularnos. Solíamos ser mucho más articulados. No solo eso, solíamos tener a la CIDOB, a la CONAMAC, a la CESUTCB como aliados. El MAS los destrozó.
La COP tampoco es un espacio progresista, ni mucho menos. Todos esos espacios, de paso, tienes líderes corruptos, líderes machistas, líderes que se aprovechan del Estado, de las cooptaciones, de los beneficios, y que después terminan siendo parte del gobierno. Tendríamos que, por lo tanto, articularnos para crear redes locales de colectivos, construir el poder desde abajo. ¿Quiénes nos representan? A nosotros, los presentes. Mañana vuelvan a resurgir esas organizaciones. Nosotros aquí, la gente urbana, yo no soy parte ni de la CONAMAC, ni CESUTCB, ni FEJUVES, ni nada, ni la COP, y no me representa. La formación política y ecológica que se solía hacer en los 2000 tiene que reanudarse. Escuelas populares de economía política, de ecología política, para romper el monopolio tecnocrático del debate económico, donde solamente nos dicen cifras absurdas, lógicas absurdas, romper con las campañas narrativas, disruptir en el sentido común contra el mito extractivista inevitable y salvador. Y quiero ser sincero, esa parte creo que estamos logrando. Hay actores de mucho poder del agro que tienen miedo a los ambientales. Hay, no solo eso, un cambio radical en estos últimos años. En el 2019, el agro nos hizo creer a todos de que los únicos malos de la película eran interculturales y el mal gobierno. Ahora, claramente, cuando fueron los candidatos ante la CAO a vender todas sus promesas, el país les dijo, ¿saben qué? No sean tan groseros. No. Y claramente estamos rompiendo esas narrativas. Claramente estamos logrando un avance en eso. Pero hay un espacio que es poderosísimo en Bolivia, es el de las calles, y no lo estamos ocupando. También, evidentemente, tenemos que ocupar espacios digitales. En TikTok nos falta la fuerza, pero las calles son el lugar donde podemos hacer catarsis entre todos. Porque desafortunadamente el actuar, el conseguir pequeñas victorias es muy necesario para poder darnos fuerza y energía y seguir adelante. La incidencia estratégica es necesaria. Hay de más y más un rol del Tribunal Agroambiental que va creciendo, que gana juicios, pero las sentencias no se ejecutan, salvo si la presión social está allí. Tenemos ahora un montón de medios digitales, La Brava, Revista Nómadas, Muy Guaso, La Raíz, muchas más, que nos están trayendo información diferente a ese modelo hegemónico y que nos permiten hacer presión. Yo les quiero contar ahí un caso bien breve. Hace unos años construyeron los menonitas un puente por Santa Cruz en el Bajo Isoso, que es al lado de un territorio indígena, en un sitio Ramsar. Sitio Ramsar es de lo más importante en la ecología de los humedales tropicales. No hay más importante de humedal. Y en ese sitio, ellos construyeron un puente en pleno río. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo había visto. Fueron a denunciar contra la gobernación no hizo nada. Bueno, pues, Revista Nómadas pasó un par de días, fue a entrevistar a los menonitas, tomaron videos de todo, pusieron la denuncia, el vicegobernador de Santa Cruz tuvo que renunciar, el Ministerio de Infraestructura le hizo juicio a la gobernación acusó al ministerio, el tribunal suspendió el uso de ese puente y nos tomó 16 notas periodísticas actuar para que el tribunal, de forma sostenida, prevenga que los menonitas, a quienes les habían vendido falsamente un territorio, un predio allí, desmonten. Tuvimos que abandonar porque ya no teníamos suficiente energía y presupuesto para seguir, y el día de hoy ya hay más de 5,000 hectáreas deforestadas allí. Sin embargo, el poder que tenemos en ese caso nos demuestra que sí, si agarramos peleas puntuales y las sostenemos,
lo podemos lograr. En Concepción hay una isla verde en un predio de 30,000 hectáreas, bosque, al lado de predios menonitas, ganaderos. Es un pulmón donde se ha hecho explotación de madera y donde han dejado sin madera. Preciosa. Los propietarios de ese predio lo quieren vender desde muchos años. Lo han querido vender a menonitas, lo han querido vender a agroindustriales. Acaban de cerrar trato con una empresa que se llama Bon Futuro. Bon Futuro, carajo. Y le pertenece a Eraí Magui. Eraí Magui es conocido en Brasil por ser el rey de la soya. Acaban de pensar en entrar a Bolivia. Es un predio de vocación forestal. Es completamente ilegal deforestar una sola hectárea. Están entrando al país. Es el ex primo hermano del ministro de Desarrollo Rural de Bolsonaro. Es el conglomerado Magui, de los 3 o 4 más grandes del planeta en la soya. Y están por entrar. Vamos a lanzar en un par de semanas un reportaje potente. Nos ha tomado cerca de 1 año y medio de investigación y vamos a hacer todo lo que sea necesario para poner presión y que el ABT no les tolere la deforestación, y vamos a monitorear hectárea por hectárea, y el momento que haya una hectárea tumbada, vamos a actuar. Y esos carajos que se han comprado el predio por 25 o 23 millones de dólares, porque no es poca plata, 23 millones de dólares, se van a arrepentir de haber comprado tierra en zona de vocación forestal, pensando que podían venir al país a tumbar bosque. Eso les quiero compartir. Eso espero que les dé fuerza. Espero que les ponga a pensar. Espero que después de estas elecciones de estas semanas podamos llegar a tener una gran marcha donde exijamos que el movimiento agroecológico sea parte de los procesos. No forzosamente queremos ser parte y negociar de la profundización que van a tener, pero sí hacernos escuchar. Hay muchas más batallas por hacer fuera del Estado, y aquí me alegra tanto ver gente de tantos movimientos diversos que las están sosteniendo, y a eso yo les invito que pensemos, y que yo personalmente les digo, no puedo ser político porque me he rechazado a hacer mi servicio militar, y ni cagando voy a pagar una libreta, porque no voy a dar un solo peso a las Fuerzas Armadas de este país. Pero sí, yo creo que el día de mañana el país debería tener una representación alternativa, política y social, y no forzosamente para competir en elecciones, sino para hacer la vocería que tendríamos que tener. María Galindo en el rubro feminista no es representativa de todo el mundo, pero sí hace esa vocería. Y nosotros como movimiento agroecológico, antideforestación, anticapitalista y demás, tendríamos que hacerlo. Les insto a hacerlos, les insto a pensar, les insto a sembrar. Espero que algún día ganemos las elecciones subnacionales, haya concejales, haya una alcaldía, y que vayamos ganando la experiencia necesaria para algún día apuntar a gestionar este país y sacarnos de esta cagada que nos están metiendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, querida Estancia, que es una exposición muy importante, se ha tomado su tiempo. Aún así, les invito a que ustedes en este momento puedan intervenir de alguna manera. Espero que brevemente, para que la mayoría de las personas puedan también participar, ya sea con preguntas o comentarios a partir de la exposición del camarada. Entonces, claro. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí, escuchar el estimado, perdón, ¿tu nombre? Stashek. Pistache.
Muy bien. Bueno, mi nombre es Andrés Suárez. Bien, es algo muy sencillo. Hubo temas muy importantes de los que me gustaría hablar, pero pues me extendería mucho y como dijo César, tenemos un corto espacio. Y pues tratando de aportar un poco y respaldando lo que estás diciendo, de pronto la idea que tengo, pienso que cada uno de los ciudadanos tendríamos que invertir un poco más en conciencia, ¿no? En amor propio, ¿sí? Y creo que eso sería algo muy, muy bonito antes de hablar, digamos, de, como dijiste, movimientos políticos, esas cosas, no, sino más de un movimiento de obras, del hacer cada día, ¿sí? Empezar desde nosotros, tener un cambio de pensamiento, un pensamiento más colectivo, como acabaste de decir tú, un pensamiento sin diferencias, ¿sí? Si queremos romper las barreras del racismo, del limitarismo, ¿sí? Entender que tanto el machismo como el feminismo son un poquito exclusivos, bien, o excluyentes de la sociedad, y más llevar un movimiento igualitario, entender que tanto hombres como mujeres, independientemente de su pensamiento y demás, somos seres humanos y que tenemos algo muy importante que dar, que va desde la conciencia. Y al nosotros empezar a hacer obras que se vean, obras materiales, podemos empezar a dar un grito silencioso, en cierta manera, a esas personas y esos movimientos que están en el poder, ¿sí? Entender que nosotros somos los que estamos debajo de la mesa del gran juego de ajedrez que tienen en el mundo y que si nosotros nos levantamos al tiempo, se les cae la mesa, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, no como se ha realizado en más de 200, 300 años, solamente yendo a enfrentar con armas, sino más con ideas y con actos. Que la misma sociedad sea la que se dé cuenta que nosotros podemos estar aportando un cambio desde grano pequeño a los cambios que necesita el país, que necesita la sociedad. Bien, y más adelante van a poder tener estructurado las personas que realmente están con la causa, porque ahorita todos pueden hablar y decir que sí, y ir a una marcha, pero en el momento en que toque ir a meter la mano a la obra, van a ser muy pocos. Entonces hay que hacer la ecuación inversa, empezar a hacer pasos de plomo, paso a paso, pero teniendo en cuenta quienes realmente están comprometidos. Y es un trabajito de hormiga, pero ese trabajo de hormiga poco a poco va a ir atrayendo más y más personas. Y te aseguro que en 4, 6 años vamos a poder hacer algo bonito y demostrarle no solo a los gobernantes malos que hemos tenido y que vamos a tener, sino también un ejemplo para la población sudamericana. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Alguien más quiere participar de alguna extraña manera? Sí, yo, por favor. Claro. 1, 2. Por favor. De ti, Marín de Doping. Gracias. No, gracias, Stash. No hemos escuchado desde el principio, pero la verdad es que comparto la mayoría de las preocupaciones que compartes al final. Yo creo que es bien importante considerar que es un momento de desconsuelo y desamparación, no sé la palabra exactamente, de la gran mayoría de la gente, ¿no? Yo creo que los políticos están confiando ahorita mucho en sus encuestas hechas por empresas que controlan ellos mismos, sabemos, ¿no ve? Y que realmente hay una realidad nacional, hay una realidad popular de alguna forma que creo que no la están considerando de ninguna forma. Y creo que tenemos que saber articular eso, ¿no? Creo que es un poco tejer ciertos discursos, ciertas narrativas que de alguna manera, por el contexto que vivimos, están totalmente fragmentadas, pero comparto con lo que tú dices, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, la mayoría de la gente comparte una preocupación por el momento que estamos viviendo y por lo que se nos viene, y creo que realmente hay tantas cosas que se están poniendo no digo ni siquiera en duda, ¿no? Sino digo en totalmente desprecio, humillación, es decir, estamos viviendo un momento muy grave de retroceso y creo que es importante que sabamos articular para también saber resistir, porque la mayoría de la gente no tiene una opinión radical, ¿no? La mayoría de la gente simplemente se deja instrumentalizar por
por momentos como los que estamos, y creo que también tenemos que saber ser un contrapeso en ese sentido. Y te agradezco más bien, querido Stash, por toda la información y por todo el esfuerzo, porque también sabemos exponerse, ¿no? De alguna manera ante un peligro bien grave que es grave, porque sabemos que es gente que tiene mucho poder y mucha plata, y bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos, y la verdad es que te agradezco mucho, querido Stash, y todo el apoyo para estar ahí, más bien para poder articular en narrativas, en discursos que tal vez tengan que salir un poco de lo tradicional. Yo creo que tenemos que repensar muchas cosas, pero al fin de cuentas hacer resistencia a lo que se nos viene, porque es muy grave, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido estos años de extractivismo, de deterioro ambiental, de deterioro de derechos, de la dignidad, digamos, de pueblos enteros, ¿no? Y se habla mucho solo de la Amazonía, pero por favor, lo que está pasando también acá en el occidente, ¿no? Es decir, en todo nuestro territorio nacional y en Latinoamérica también, creo que es un momento bien grave, y creo que lo que nos estamos viviendo amerita también un momento de reflexión bien serio como el que estamos viviendo, y agradezco también por esto, ¿no? Muchas gracias, querido Stash, todo el apoyo. Bueno, agradecer el espacio. Realmente. Antes de irse, solamente si hay gente que quiere llevarse esto, por favor, es la última investigación que hicimos. Aquí, Santa Cruz, el mito empresarial y la realidad y depredadora. Aquí regalando, por favor, no duden, ¿no? Dale, perdón. Sí, bueno, agradecer el espacio y también a Stash por tan importante investigación de calidad que se hace. Yo creo que las preguntas que hace Stash tal vez son un poco más grandes, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en un país donde prácticamente cada político quiere hacerse millonario, ¿no? Y esa es la gran pregunta del sistema capitalista, ¿no? O sea, para nadie le es suficiente el tremendo salario que tiene, los privilegios que tienen, siempre quieren, o sea, realmente estamos apuntando a que hay una clase política y élites bolivianas que no solamente quieren ser millonarios, sino multimillonarios. Y no hay país o planeta que les alcance. Entonces, pero sí quisiera enfocarme en 3 puntos fundamentales. El primero, creo que o sea, en todos los años de experiencia que tengo en fiscalización, no se ha logrado que una cuadrícula minera sea revertida, que un autores de mega incendios realmente hagan algún tipo de reforestación, y tampoco se ha logrado que exista transparencia de datos. O sea, como movimiento, haciendo una evaluación interna, sí, se toman los medios, hay un movimiento interesante de la comunicación, hay juicios que se abren, sea por la vía inclusive penal, tribunal agroambiental, etcétera, pero queda ahí. O sea, sube la parte comunicativa, cae y no pasa absolutamente nada. Nuevamente, ni una cuadrícula revertida, o sea, comunidades completamente despojadas, que ni siquiera una casa se les construye, absolutamente nada. Entonces, yo creo que si bien se están tomando los medios de comunicación, en lo concreto, en lo material, no estamos aterrizando a algo muy puntual. Si yo tuviera que elegir 3 puntos y decir qué tendría que ocurrir, a dónde tendríamos que apuntar, número 1, transparencia de instituciones específicas. ABT, AJAM, la Autoridad Jurisdiccional Minera. Con ese y el INRA, naturalmente. O sea, necesitamos que esas 3 instituciones tengan sus datos abiertos. Punto número 1. Número 2, la fiscalización tiene que funcionar. O sea, realmente, y no queremos ver a personas en vulnerabilidad en la cárcel, ¿no? Porque ahí sí son expertos en abrir juicios y por multas no pagadas a líderes indígenas. Les encanta hacer ese tipo de cosas, pero a los mega empresarios al final nunca sabemos quiénes son o qué ha pasado, ¿no? Entonces, número 1, transparencia. Número 2, fiscalización efectiva. Y mi pregunta es, querido Stasiek,
¿qué pensarías para un punto número 3? O sea, o si tuvieras tú que enfocarnos a dónde vamos, ¿cuál sería nuestra 18 de agosto? Ya sabemos más o menos, tristemente, cuáles son el resultado o el peor resultado, no sé. El 18 de agosto, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿No? Y más o menos, ¿cómo ves en la línea de tiempo al movimiento de acá a 5 años? Si me permites, voy a tratar también de aportar a ciertos de los puntos que han mencionado antes. De repente voy a empezar por lo último, ¿no? No solo que no se ha logrado que reforesten lo que se ha quemado o lo que deforestan de forma ilegal, sino que en el 2019 Evo Morales ha eliminado ese requerimiento. La ABT antes te obligaba a reforestar y como un pedido del sector ganadero, él eliminó el requisito de tener que reforestar después de haber hecho algo ilegal. Ahora hay lo que se llama una regeneración asistida, que es literalmente ver que el monte vuelva a crecer. Nada, ¿no? Es así de pobre está la situación. Evidentemente hay elementos que el Estado y las competencias, si no cambian esos elementos, no va a haber ese tipo de reforestación y muchas más cosas. Sin embargo, concuerdo profundamente en lo que acabas de decir, de que, por un lado, la fiscalización y la transparentación de esos datos tiene que ser mayor, ¿no? Creo que en los casos del trabajo que estaba investigando, si bien estudio esto desde hace 15 años, nunca en mi vida he tenido tanto acceso a información relativo a esto, pero el momento que lo divulgo, cierran la página. El momento que lo divulgo, dejan de estar mencionándolo. A eso es donde justamente también creo que la fiscalización tiene que darnos la chance de tener victorias y metas concretas. Mañana podríamos tener una plataforma, gracias a Global Forest Watch, que nos permita, con los datos que tengo del ABT y del INRA, saber con claridad quiénes deforestan en vivo y directo y poner denuncias en vivo y directo antes que se lleve adelante ese caso. Evidentemente, yo solito no puedo hacer eso, pero la idea es generar una plataforma que estamos pensando y trabajando en eso con Revista Nómadas y otras personas, centros de investigaciones, para que sea creíble y tenga pues mucha fuerza y que hayan cada año miles de personas, que no todos forzosamente sean ambientales, simplemente que les dé ganas y que denunciemos todos los casos de deforestación del país. ¿Por qué? Porque ¿saben cuántos casos sancionan de deforestación la ABT? Menos de 500. No solo eso, como bien dices, la gente que va a la cárcel en Bolivia, ante el sistema que tenemos, solo son los pobres. Y la cárcel no te hace un mejor ser humano. La cárcel no es la solución. Romper el negocio, que es la ganancia que se genera gracias a esas actividades, esa es la forma de hacerlo. Son grandes empresas que tienen estructuras tan bien hechas que están blindados ante cualquier problema. Y tú no vas a poner mañana a los accionistas de esas empresas a la cárcel, ni por si acaso. Y ponerlos tampoco solucionaría eso. Porque habría nuevos accionistas, porque el mercado y el capitalismo es súper dinámico. Ahora, sobre eso, yo creo que por lo tanto, evidentemente más allá de la fiscalización, transparentación, que tiene que llegar a cosas concretas y exitosas, hay como movimiento ambiental, tenemos que saber hablar fuera del movimiento ambiental. Esa es la tercera cosa que yo creo que nos está fallando gravemente. No hablar a convencidos y simplemente a nosotros mismos, que ya es un punto importante, pero tener una agenda social y ecológica a la cual los no ambientalistas, los no ecologistas
se puedan adscribir y que hayan batallas concretas que podamos tener. Vamos a tener que luchar contra avances y leyes que van a venir, y eso va a tener que ser de todos. Pero más allá de eso, habrán batallas que tendremos que darnos unos a los otros. Yo mañana voy a estar, como ustedes, pendientes de lo que pase con Senda Verde. Yo mañana voy a estar pendiente de los otros compas ambientales que andan con problemas y que necesitan nuestro apoyo, porque son 20, 25 años de trabajo que le meten y que hay que esforzarnos para que así sea. Sobre el punto de, digamos, el escalamiento que podríamos tener a futuro, entiendo lo que me comentas sobre, digamos, la construcción en torno a los actores que justamente no conocen de estos temas, y creo que ahí hay una barrera de conocimientos, que no es solamente una barrera, pero como les decía, estas encuestas que he visto no solo dicen para Santa Cruz que 52% de los cruceños no piensan que existe deforestación asociada a la ganadería, que es un absurdo total. ¿Cómo les vas a proponer a ellos y para cuál sería su interés para ellos que pare la expansión ganadera si ellos no piensan que hay deforestación asociada a eso? Ahora, no se pretende que todo el país se vuelva consciente y socialmente y demás para poder llegar a eso. Los votantes de Tuto, de Samuel y demás no son grandes empresarios, no son todos liberales, no son todos entendidos en la materia de lo que vienen a decir. Y no digo solamente en términos de votación, sino en términos de las luchas que tienen que tener masa crítica para llegar a los resultados. Porque como bien dices, Angélica, el momento que la atención mediática se baja, pues ahí empiezan a hacer de todo. A eso dicho, la pregunta es cómo consolidamos los pequeños logros que sí logramos conseguir y cómo vamos acumulando suficiente, porque los años anteriores, cuando habían protestas y que sí se lograba sacar mucha gente para peticiones, eran muchas peticiones que muchos firmaban y que nada llegaba con esas peticiones y que la gente perdía fe y se frustraba de haber salido, de haber participado y de que no llegaba a nada. Entonces, claramente pasa por muchos de estos elementos, pero claramente el día de hoy tenemos que volver a las calles, tenemos que volver a hacernos sentir, y créeme que no hay nadie que se está haciendo sentir, y si el movimiento ambientalista, que es creativo en sus formas de protestar y muchas más cosas, saldría, y que de paso, seamos honestos, no somos, de repente, tenemos redes sociales y redes de amigos que son muy influyentes, que escuchan y que tienen poder, y que si mañana algo, digamos, no es lo mismo lo que nosotros desde la urbe como personas privilegiadas en cierta forma podemos hacer que los que pueden hacer en otras zonas, ¿no? Ahora la gran pregunta es después cómo haces ese puente con esas peleas en otros territorios, definitivamente, ¿no? Aquí hay una intervención Claro. más, querido Estacio, usando de tu paciencia. Adelante. Para no cansarlos mucho, así súper puntual, no voy a dar un gran discurso. Stash, a ver, primero, dices que tienes como muchos datos, como ¿hay algo que te falte de datos que quisieras tener? No, yo escudriño en macanas de datos todo el tiempo, quizás tengo algo que te falta, a veces siento que tienes 100,000 cosas así que yo no sé que existen, ¿no? Y quisiera saber si hay algo que te puede ayudar, ¿no? Datos, ¿no? Otra cosa, dices, por ejemplo, que quieres publicar una plataforma, algo como Global Forest Watch, ¿verdad? Pero con datos locales del INRA, datos administrativos, ¿no? Y has hablado un poco de que quizás cada vez que publicas algo intentan como cierran la fuente. Entonces, ¿qué estrategias has pensado para eso? Porque yo también tengo un montón de información que me encantaría así, pucha, sacar un megáfono y decir, existe esto, pero, pucha, tampoco quiero que vengan y me rompan las rodillas. Claro. ¿Verdad? ¿No? Y otro, un poco estrategias discursivas, ¿no? Como dices, por ejemplo, en Santa Cruz hay un montón de gente que cree que probablemente, no sé, que solamente los interculturales hacen la deforestación, y es porque se ha vuelto un tema de polarización,
¿verdad? Entonces necesitamos crear probablemente nuevos discursos, ¿verdad? Para un poco jalar a esa gente, ¿no? Vamos a vivir un proceso interesante, yo creo, de cambio de discursos políticos en los próximos meses y es una oportunidad interesante probablemente para ser creativo. 100%. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa, ¿no? Estas preguntas vienen de la persona que a mi parecer es el data geek más importante y más completo del país y que hace los aportes más valiosos que tenemos y quiero resaltar que por ende para mí es muy importante lo que mencionas y que te agradezco mucho y que de repente en privado te voy a preguntar un par de bases de datos que me pueden servir mucho. Y eso porque de repente en los casos que hacemos investigaciones nos vienen muchas veces desde comunidades y nos dicen, aquí se entraron los mineros, no sé si hay una cuadrícula, no hay una cuadrícula, ¿no? Del INRA tengo base de datos, pero siempre hay nuevos y pues de repente tú tienes algunos que yo no tengo. De la idea es básicamente lo siguiente, el día de hoy en Global Forest Watch, que es una plataforma abierta, yo básicamente voy delimitando manualmente predios que estoy monitoreando. Ni bien hay un caso de deforestación, 12 horas después me llega a mi celular una alarma y listo, que hay que ir a ver, que hay que mandar personas, que mandamos a un vecino a que vaya a ver si eso fue deforestación. A veces decimos, bueno, que sea 3 días consecutivos para que realmente valga la pena echarle ganas y muchas más cosas. Pero con eso lo que pasa es que de esa información, nosotros lo que sí necesitamos es cómo hacemos de forma sistemática de que cuando haya una alerta de deforestación en el país, con la base de datos del INRA que tenemos, podamos saber directamente de qué predio es, de quién es, y con el apoyo de un abogado, que tenemos, digamos, ciertos vínculos, podamos crear una hoja de denuncia legal directa para que eso se imprima y se mande la ABT, haya un código que se genere y que haya una base de datos de todas las denuncias que vamos armando, quién la hizo y que como grupo todos hagamos el esfuerzo de hacer este seguimiento a estos casos uno por uno. Porque si tú vas a un caso, yo como medio de comunicación, la ABT me hace caso. La ABT me saca sus datos, me miente a veces, le toma semanas, pero están así como que, ay, no, de nuevo van a decir que no hice mi trabajo, ¿verdad? Pero yo no puedo hacer eso para 100 casos. Todo el mundo no puedo sacar 100 notas. Pero sí puedo sacar una nota todas las semanas completa de todos los casos de deforestación que hemos denunciado y cómo han ido avanzando y qué no están avanzando. Y hacer shaming hasta que hagan lo que tengan que hacer. Y que el miedo cambie y que los interculturales, agroindustriales que están haciendo esto tengan miedo. Porque el día de hoy se sanciona menos del 3% de los casos ilegales. Y en muchos lugares no tienen miedo y de paso la multa es bajísima. Eso es otra cosa que habría que pensar de cómo se sube la multa. He trabajado en un proyecto de ley para aportar en ese sentido. Está todavía estancado en la Asamblea. Futuro no sé si llegará o no llegará a su buen puerto, pero de repente con lo que ya tenemos, eso es el otro punto, ¿no? Y hay otra cosa que ahí también, que ahora nosotros tenemos que hacer, es que ya lo hemos hecho para San Ignacio de Velasco. Tengo toda la base de datos de todos los predios de San Ignacio, toda la deforestación por cada año que han hecho, y pues nos toca ya en un par de semanas ir a hacer la gran denuncia de 300 casos y 20 años de deforestación y presentarle a la ABT y digan, hagan su trabajo y vayan a denunciar porque esos delitos no se expiran y puedes hacerlo de forma retroactiva y una vez que la multa llega, pues el miedo cunde y todo el mundo dice, uy, cuidado que aquí están empezando a multar y no se trata de que lleguen a 100%, si llegan a 10, a 20%, tenemos análisis de datos que demuestran que municipios donde la tasa de sanción aumenta, drásticamente disminuye la deforestación ilegal. Así de simple, con lo poco que tenemos, y eso es lo que podemos hacer. Por ahí va de repente un par de cosas. Gracias. ¿Puedo decir algo más? ¿Por qué no? Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Tash. Bueno, es un gusto conocerte en persona.
Quiero aprovechar pues, justo para agradecerte la charla, los datos alarmantes que nos has brindado. Creo que sí nos pone, ¿no?, en una situación de alarma y que tenemos que hacer ya, empezar a sembrar la semilla, como decías, desde nuestros, aunque sea con pequeños granos de arena, ¿no? Sí tengo varias dudas, pero bueno, quiero no sé, realmente como que agradecerte, ¿no? O sea, por atraer más, hacer más palpable el activismo. Yo creo que estaba un poco alejado, o sea, no sabía bien acá en Bolivia, entonces ya tengo como un icono a quien, digamos, seguir, ver tus pasos y apoyarte. Hace poco lo vi a Eduardo Gudinas en la feria. Buenas noches. En la feria del libro y bueno, hubiera sido muy lindo que esté acá, ¿no? Pero bueno, hay un tema que un poco me ha alarmado y es esto del Mayaya, ¿no? Que el MAS está como viendo, o sea, como que ya tienen planeado que va a ganar la oposición y ellos van a volver como con que han encontrado este espacio. No sé si nos puedes comentar algo, tal vez, si es que si hay tiempo todavía. Sí. Uy, te diría que sí, pero la verdad que no sé suficiente sobre el tema Mayaya para estar hablándolo, ¿no? Sé de otras personas que sí saben más. De repente ahorita no los tengo en mente, pero si me pasas tu contacto, con mucho gusto te puedo pasar el dato. Y en general, eso le digo a todo el mundo, me escriben y me piden información. Si yo no la tengo, les voy a guiar a quien sí la tiene. Porque en el país somos un país tan chiquitos que nos conocemos todos y sabemos todos quién tiene qué, digamos, ¿no? Ya. Gracias, Tash, gracias. Por favor. Gracias. Gracias a ti, hermano. Entonces, creo que la discusión pues podría alargarse aún más. Hay muchas cosas todavía que compartir. Este espacio pues siempre estará abierto. La generosidad de aquí nuestro invitado es extraordinaria y la paciencia de ustedes por seguirnos hasta ahora y seguir con buen humor es maravillosa. Muchas gracias por estar aquí otra vez en La Bruta, querido Stashik. Un aplauso otra vez para el compañero por habernos comentado aquí.